este video estaremos considerando las respuestas del estudio de la semana del 8 al 14 de mayo 2023. Sean bienvenidos amigos aquí a su canal Comentemos en la Reunión. Gracias por estudiar con nosotros. Damos gracias a Jehová también por ustedes que nos acompañan en esta transmisión. Tenemos un tema que es continuidad del artículo de la semana anterior, que se titula, a modo de pregunta, ¿cómo prepararse para el bautismo? El texto de Hechos 8:36 dice, ¿qué impide que me bautice? Para que alguien se bautice, debe tener la motivación correcta, pero también debe poner manos a la obra. El ejemplo del funcionario etíope nos ayudará a ver qué pasos debe dar el estudiante de la Biblia para poder bautizarse. Y como estamos viendo, el bautismo no es un juego, es una de las decisiones más importantes que un ser humano puede tomar y no se debe tomar a la ligera. Vemos en muchas religiones que simplemente los sumergen, los salpican y ahí queda todo. No hay un compromiso, Dios no es real para ellos y siguen viviendo como les place. Vamos a ver entonces cuál es el modelo que nos da la Biblia en este estudio. Nuevamente, gracias por estudiar con nosotros. Si es primera vez que nos acompañan, los invitamos a suscribirse, a seguirnos en nuestra página de Facebook que estaré dejando en la descripción de este video. Vamos entonces a empezar con el párrafo 1 y 2. Si aún no está listo para bautizarse, ¿por qué no debería desanimarse? Respuesta. Porque hay varias razones por las cuales alguien no puede o no está listo para bautizarse. Y puede ser que aún no esté listo en el sentido que hay algo en su vida que le impide bautizarse. A lo mejor no se ha casado legalmente. Esa es una razón por la cual alguien no llenaría o no estaría listo para bautizarse. Y otra es que a lo mejor, como dice aquí, ya le hicieron las preguntas para el bautismo y de momento la respuesta que se determinó es que aún no llena los requisitos. Y este es un punto interesante, ya que no se le debe negar a nadie el hacerle las preguntas. Es solo un puntito a tomar en cuenta. Así que si se determinó que no llena aún los requisitos, no debemos tomar o no debe tomar la persona ese no como una respuesta definitiva, como el fin del asunto, porque aún puede seguir progresando para alcanzar la meta del bautismo, sea uno joven o mayor. Es como cuando uno solicita algo, quizás un trabajo, y le hacen ver que de todos los requisitos a lo mejor hay uno o dos que le hacen falta. ¿Qué hace la persona? En vez de dejarlo, en vez de dejar de seguir intentando, aplicando, lo que hace es esforzarse por llenar esos requisitos. Sabe que el trabajo es la mejor oportunidad que puede tener por todos los beneficios, etcétera, etcétera. Así que es solo un ejemplo que no debemos tomar un no como el fin del asunto, sino esforzarnos. Vamos ahora al siguiente subtema. Es el primero. ¿Qué impide que me bautice? Es una pregunta. ¿Qué impide? Vamos a ver entonces el párrafo 3. ¿Qué le dijo un funcionario etíope a Felipe y qué pregunta surge? Leemos la Biblia, el texto, Hechos 8:36. Mientras iban por el camino llegaron a una masa de agua y el eunuco le dijo, mira, aquí hay agua, ¿qué impide que me bautice? Así que mandó parar el carro y tanto Felipe como el eunuco se metieron en el agua y entonces Felipe lo bautizó. Entonces, ¿qué le dijo? Bueno, ahí está la respuesta. La pregunta, ¿qué impide que me bautice? Estaba claro que este hombre etíope quería bautizarse. Entendió en ese momento
la importancia del bautismo. Ahora, ¿por qué surge o qué otra pregunta surge? La pregunta que surge es, ¿estaba listo aquel hombre para dar ese paso tan importante? Párrafo 4. ¿Cómo demostró el etíope que quería seguir aprendiendo? Respuesta. Cuando Felipe lo encontró en el camino, el hombre etíope estaba leyendo las escrituras, específicamente un rollo del profeta Isaías, como menciona el libro de Hechos 8:28. Eso es un punto. Otro es que él había ido, o sea, estaba regresando de Jerusalén porque adoraba al Creador. Y esto del profeta Isaías en aquel momento era, incluso en nuestros días, para algunos es un tema controversial, porque ahí está la profecía del Mesías. Y es una parte que muchos, por así decirlo, les cuesta aceptar que el Mesías iba a sufrir. Muchos pensaron o piensan que el Mesías, el verdadero Mesías, va a aparecer y era nada más para sentarse y gobernar y todos felices. Pero ahí menciona algo muy contrario a lo que muchos esperaban del Mesías, que iba a ser rechazado, que la gente lo iba a ver y no iba a creer en él, que iba a pasar hasta desapercibido por ellos como sin ninguna importancia, que iba a llevar los dolores de muchos, que se le iba, por así decirlo, a moler por las ofensas de los muchos. Así que algo no coincidía. Y este hombre etíope no se conformó con lo básico. Él quería seguir aprendiendo, pero claro, él reconoció en esa conversación de que cómo iba a aprender si no había nadie que le explicara. Vamos ahora aquí a la imagen. El funcionario etíope es este hombre moreno de la imagen. Quería seguir aprendiendo sobre Jehová y también sobre el Cordero, el Mesías, a quien aplicaba esa profecía. Estaba leyendo en el rollo de Isaías, ese Cordero expiatorio que ahí menciona. ¿Qué hizo el etíope con lo que aprendió? Bueno, entonces vino Felipe, por así decirlo, le predicó, le explicó, le enseñó. El etíope entendió. Tenía muchas obligaciones, haciendo a un lado lo espiritual. Este era un hombre muy ocupado, estaba a cargo del tesoro de, de una persona muy importante, sí, la reina de los etíopes. Él no era cualquier persona, tenía muchas obligaciones, estaba muy ocupado, pero aún así sacó tiempo para adorar a Jehová. No se conformó con aprender la verdad. Lo que sabía lo impulsó a actuar. Estuvo dispuesto a viajar desde Etiopía al templo de Jerusalén para adorar a Jehová. El viaje debió de ser largo y costoso, pero el hombre quería adorar a Jehová, sin importar los esfuerzos que eso implicara. Estamos viendo ahí aprender y actuar. Eso fue lo que él estuvo dispuesto a hacer. 6 y 7. ¿Qué hizo el etíope para que su amor por Jehová creciera? El etíope se conmovió mucho al aprender sobre esa profecía de Isaías, que en realidad se estaba refiriendo a nuestro Señor Jesucristo, el Mesías prometido, y lo que Jesucristo había hecho por él, el etíope, y por toda la humanidad. Él pudo haberse quedado como un oidor, simplemente un oidor, y seguir su camino, tal y como estaba, sin mayor compromiso, y seguir siendo el mismo de siempre, el prosélito judío respetado. Pero su agradecimiento y su amor por Jehová y por Jesucristo había crecido tanto que tomó la decisión de bautizarse y convertirse en seguidor del Maestro. Felipe vio que estaba listo para hacerlo, así que lo bautizó.
No fue una decisión meramente por impulso, por emoción del momento. Él entendió, y esto difiere de lo que hoy se aprecia en la cristiandad. Muchos hacen campañas y llaman a cuanta persona se les cruce a bautizarse, pero las personas no saben ni por qué están allí. Hay otras religiones que desde que nacen simplemente los salpican y ni siquiera le preguntan al infante si él entiende lo que significa el bautismo. Entonces, esto nos enseña que cristiano, el bautismo cristiano, va de la mano con lo que dijo Jesucristo. Vayan, hagan discípulos. Pausemos allí. Vayan y hagan discípulos. Entendamos esto. Ir y hacer discípulos es lo que hacemos hoy. La primera conversación y la revisita. Ahí está. Porque un discípulo no se hace ni se encuentra en un segundo de un momento a otro. Lleva tiempo. En los territorios que hay, lleva mucho tiempo. Claro, cada territorio es diferente. Entonces, la primera conversación, la revisita, que ya vendría a ser luego un curso bíblico, y después el bautismo. Y ahí sí, vayan, hagan discípulos y bautícenlos, dice el texto. Y eso fue lo que se hizo con este hombre, este etíope. Vamos a ver ahora el subtema, siga aprendiendo. Vamos aquí a un texto muy conocido y vamos a notar un detalle interesante, Juan 17:3. Esto significa vida eterna, que lleguen a conocerte a ti, el único Dios verdadero y a quien tú enviaste, Jesucristo. Según Juan 17:3, ¿qué debe hacer la persona? Respuesta, empezar a estudiar la Biblia. Pero, como dice el texto, está en una acción continua, llegar a conocer, que lleguen a conocerte, dice ahí. Entonces, dice, estas palabras también nos animan a continuar haciéndolo. Sí, el llegar a conocer a Dios. La versión anterior decía el que sigan adquiriendo conocimiento de ti. Así que es una acción continua. Llegar a conocer al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo es un proceso continuo que nunca terminará. Eso es importante entenderlo. Es decir, a veces pensamos, bueno, los misioneros ya fueron a las escuelas teocráticas, a la escuela de evangelizadores, ya tienen todo el conocimiento, pero en realidad no. Todos los siervos de Jehová seguimos siendo estudiantes de Jehová, del gran instructor. Así que eso es importante. Dice, la humanidad nunca comprenderá totalmente las obras que el Dios verdadero ha hecho. Eclesiastés 3:11. Y esto es interesante, ya que incluso en el nuevo mundo seguiremos aprendiendo. Quizás hasta nos vamos a reír de cosas que hoy creíamos que eran de una forma y después que si no era así, que si era de otra forma. Y así sucesivamente seguiremos aprendiendo. Entonces, no podemos cerrarnos, ser tajantes y decir, ya lo sabemos todo, ya tenemos el conocimiento en nuestras manos, porque no. Según la Biblia, este será un proceso y es un proceso continuo y requiere humildad entenderlo, porque alguien que es orgulloso no lo va a aceptar. Se quiere aferrar y cerrar a que ya lo sabe todo, cuando en realidad no sabemos nada. Así que vamos ahora a ver, eh, dicho este punto, ¿qué debe hacer? Respuesta, seguir aprendiendo, adquiriendo conocimiento. Nunca dejar de aprender. En el momento en que sentimos que ya lo sabemos todo, que ya nos graduamos, que ya no hay nada que aprender, es ahí cuando nos estrellamos. Párrafo 9. ¿Qué tenemos que hacer después de aprender las enseñanzas básicas de la Biblia? Lo que vendría a ser anteriormente el libro Enseña, por ejemplo, y ahora el libro Disfrute. Bueno, el apóstol Pablo habló en su carta a los Hebreos capítulo 5
y también en el capítulo 6, las cosas elementales, las enseñanzas básicas, leche, por así decirlo, como leche materna para un bebé. Él no estaba quitando la importancia al conocimiento, pero estaba hablando de la importancia de ser progresivos, de seguir aprendiendo, de no estancarnos, porque él le reclama a los hebreos, ustedes nuevamente retrocedieron, están estancados, necesitan que otra vez, por así decirlo, les vuelvan a dar un curso bíblico. Ya deberían de ser maestros, pero nuevamente son como pequeñuelos, les dice, necesitan otra vez alimento básico. Y esto, imagínense, se lo estaba diciendo a cristianos ungidos, ya se habían bautizado hacía tiempo, pero se habían confiado, se habían estancado, habían dejado de adquirir conocimiento, nuevamente necesitaban que alguien les volviera a dar un curso bíblico. Él también animó a los cristianos a ir más allá de esas enseñanzas, habló del alimento sólido y a aprender las verdades profundas de la palabra de Dios. Nuevamente, si lo aplicáramos, Juan 17:3, seguir adquiriendo conocimiento. El texto no dice que esto significa vida eterna, que completen su curso bíblico porque ya ahí concluyó todo. No, el texto habla de una acción continua. Repito, requiere humildad, entender que siempre seguiremos aprendiendo, que no lo sabemos todo. No podemos ser tajantes y creer, dar por la vida que ya lo sabemos todo. Y dice la Biblia, cuando uno cree que ya sabe algo, en realidad no sabe nada. Eso está en la Biblia. Entonces, hay otras verdades profundas eh, que debemos estar dispuestos a seguir escudriñando. Párrafo 10. ¿Por qué para algunos estudiar es todo un reto? Bueno, por diversas razones. Quizás nos parece aburrido, tedioso, la idea de estudiar. Quizá no nos llama la atención, no es nuestro fuerte. Quizás tenemos alguna discapacidad, por así decirlo, cognitiva, algún tipo de dislexia que nos afecta en nuestro aprendizaje. No estamos atacando ni burlándonos de nadie, pero existen ciertas dislexias de aprendizaje. No estamos diciendo que la persona no es inteligente, ni mucho menos, pero hay personas que debido a este tipo de problemas les es prácticamente imposible aprender ciertas cosas. A alguien que no lo ha vivido quizá le va a ser imposible entender este tipo de patologías, pero es algo que existe. Bueno, ya vimos ahí algunas, pero también hay algunos, no los estamos juzgando, que a lo mejor no tuvieron las mismas oportunidades que otros de recibir educación seglar, de pisar un centro de estudios. Y eso podría complicar más las cosas. O a lo mejor no tanto. ¿Por qué no tanto? Es relativo. En ocasiones, hermanos, les he dicho, hemos visto cómo es que hay personas que no fueron a la escuela, que no saben leer ni escribir, pero en su corazón tienen una gran fe y un gran amor por Jehová, por su Hijo, por la Biblia y por los hermanos. Yo no podría pensar, ellos simplemente saben que existe un Creador, envió a su Hijo Jesucristo como rescate, que habrá una resurrección, que habrá un nuevo mundo y que no debemos cometer pecados, que hay que predicar. Eso es todo lo que ellos saben y con eso les basta. Y despliegan un gran amor, una gran humildad y las cualidades cristianas. Pero en la otra mano vemos personas, tristemente algunos que se bautizaron en algún momento, que a lo mejor tienen doctorados, tienen maestrías, son expertos, son peritos, se han leído la Biblia unas 30 veces, se han leído el Perspicacia, se han visto todos los videos del sitio de internet, pero no tienen amor por Jehová, por Jesús, por la predicación, no aman a los hermanos, al contrario, son tacaños,
no viven en santidad. Entonces uno podría pensar, ¿qué es mejor? ¿Tener tanto conocimiento pero no amor? ¿O no tanto conocimiento pero mucho amor? No estamos diciendo ni generalizando que así son todos los casos, pero ese es un fenómeno curioso, interesante, que se ha observado. Entonces, es solo un punto para meditar. Y si alguien no tuvo las mismas oportunidades, no sentirse mal. No significa que porque no sabe leer y escribir es menos o Jehová lo va a amar menos porque no sabe leer y escribir. No, estamos viendo que a veces es todo lo contrario. Al que menos se le dio es el que más dio, y a los que más se les dio es los que menos dieron. Vamos ahora al siguiente. ¿Por qué es Jehová el gran instructor? La respuesta sencilla podría ser porque así es y punto. Jehová enseña con paciencia, con amabilidad y comprensión. Siempre se fija en las cosas buenas de sus estudiantes. Él nunca nos pide más de lo que podemos hacer. Él fue el que diseñó nuestro cerebro, un maravilloso regalo, nuestro cuerpo humano que es una verdadera máquina maestra, cómo está formado su sistema, su estructura, desde la más mínima célula hasta el órgano más complejo. Además nos hizo con un deseo natural de aprender y quiere que sigamos haciéndolo para siempre y que lo disfrutemos. Párrafo 12. ¿Por qué debemos estudiar la vida y el ministerio de Jesús? Esto es muy significativo, hermanos, porque dice la Biblia claramente en 1 de Pedro 2:21 que el echado, el ejemplo que debemos de seguir es uno solo, nuestro Señor Jesucristo. Podríamos, escúchelo bien, idolatrar, poner en un pedestal a hermanos o a hermanas. No estoy hablando de faltarles al respeto, estoy hablando que podríamos hasta terminar idolatrándolos, pero en realidad, si vamos a las escrituras, dice que al que debemos seguir su ejemplo es a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, centrándonos, para servir a Jehová en especial en estos momentos tan difíciles, es imprescindible seguir fielmente el ejemplo de Cristo. Tenemos 4 evangelios, el libro de los Hechos, el libro de Apocalipsis, que hacen mención de palabras, enseñanzas y, en ocasiones, directas de nuestro Señor Jesucristo. Jesús explicó con franqueza a sus seguidores las dificultades que enfrentarían. De hecho, él mismo las vivió. Él nos da un ejemplo de cómo debe conducirse un cristiano en este sistema. Jesús no intentaba complacer a todos a su alrededor. Jesús, no vamos a decir que era un rebelde, pero él no intentaba complacer a los fariseos, que eran los líderes religiosos de su día. Quizás algunos tacharían a Jesús de apóstata, sí, porque él, por así decirlo, dejó ese sistema religioso de creencias y estableció lo que es hoy la congregación cristiana. Pero claro, él también se dio cuenta de que no estaban siguiendo las leyes de Jehová, como decía, valga la redundancia, la ley. ¿Cómo vamos a darnos cuenta de todo esto que estoy mencionando? Sí, y solo sí, leemos, estudiamos los evangelios, la Biblia. Nos daremos cuenta de cómo se condujo Jesús. Hay quienes piensan que Jesús todo el tiempo fue amor, paz, nunca se enojó. Pero si leemos bien la Biblia, nos daremos cuenta que algunas veces Jesús tuvo un carácter fuerte. Y por así decirlo, le dijo sus verdades, sus errores y horrores a quienes estaban actuando mal. Los puso en evidencia. Cuando volcó, echó a los cambistas, a los comerciantes del templo, no llegó así retraído, tímido, con una voz baja. Podemos ver cómo él, por así decirlo, con valentía, con un celo ardiente, los echó de allí. Podemos ver cómo él a los fariseos les decía en su cara
que eran de la prole de la serpiente. Así que Jesús eh, definitivamente nos dio un ejemplo de lo que es el carácter del Cristo. No estamos diciendo que nosotros tenemos que ir por allí haciendo lo mismo, sino estamos hablando de aprender del ejemplo de Cristo. Él no vivía para complacer a las personas, por guardar las apariencias, sino por estar a cuentas con el Padre. Jesús explicó con franqueza entonces este tipo de cosas y bueno, ese es un ejemplo para nosotros también, como para pensar si Jesús estuviera hoy y entre nosotros, ¿qué estaría haciendo? ¿Tratando de complacer a otros o vivir una vida íntegra delante del Padre? Bueno, eso ya nos deja entonces en qué pensar. Y lo menciono, hermanos, porque hay algunos que es más importante para algunos quedar bien, complacer a otros hombres pecadores, igual o peor que ellos, que quedar bien con Jehová y con Jesús. Meditemos en esa frase. Vamos ahora al 13. ¿Qué debe hacer o qué debe usted seguir pidiéndole a Jehová y por qué? Bueno, aquí viene algo relacionado con lo que ya hemos comentado. Nuestro objetivo no debe ser acumular datos, acumular conocimiento. Lo que queremos es conocer a Jehová, amarlo y tener más fe en Él. Aquí está el texto que ya hemos comentado, 1 Corintios 8, 1 al 3, y es importante, es significativo, es merecedor, es necesario leerlo. Ahora bien, con respecto a la comida que se ha ofrecido a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, pero el conocimiento llena de orgullo, mientras que el amor edifica. Si alguien piensa que sabe de algo, todavía no sabe del tema tanto como debería. Pero si alguien ama a Dios, éste lo conoce. Entonces, no lo olvidemos, debemos seguir pidiéndole al Creador más fe. Espíritu Santo, más fe. Debemos hacerlo constantemente. Los discípulos tenían conocimiento, pero aún así le pidieron al Maestro, danos más fe. Entonces, necesitamos nosotros una fe fuerte, y uno diría, ¿y entonces para qué el conocimiento? El conocimiento sería la base. La fe no es ciega, esa fe estará basada en un conocimiento exacto de nuestro Creador. Así que es importante tener una fe con conocimiento, pero no solo conocimiento, porque alguien podría tener conocimiento, pero no tener fe. Queremos tener conocimiento y fe, y amor, como decía el texto de 1 Corintios 8, 1 al 3. Si hay personas, si hay hermanos que solo tienen la cabeza llena de conocimiento, pero no tienen fe, no tienen amor, no tienen realmente mucho que ofrecer al prójimo y a Jehová. Solo tienen conocimiento. Y eso es algo vacío también. Solo tener conocimiento, pero no tener ni amor ni fe. Actúe de acuerdo con lo que aprende. Este estudio básicamente ha sido preparado para aquellos que aún no se han bautizado. En ningún momento estamos buscando atacarlos, forzarlos, y nosotros, si ya estamos bautizados, seguimos aprendiendo, refinando a través de esta información. Párrafo 14. ¿Cómo recalcó Pedro la importancia de actuar de acuerdo con lo que aprendemos? Este es un punto interesante. No muchas veces se da este enfoque. Él usó en su carta de Pedro, capítulo 3, el ejemplo de Noé. ¿Qué le dijo a Noé? Bueno, vemos ahí, dice en 1 de Pedro 3:20, mientras se construía el arca. Sí, Jehová le dijo a Noé que iba a enviar un diluvio. Ahí está. Hasta ahí todo bien. Pero Noé no se quedó, bueno, si Dios va a mandar un diluvio, pues qué mal o qué bueno. Al fin va a terminar toda la maldad. No se quedó allí con lo que escuchó. Noé pasó a la acción.
Y esto fue construir el arca. Y la Biblia menciona que no solo la construyó, sino que predicó a las personas, les anunció lo que vendría. Y no era tan así como hoy de decirles, reciban un curso bíblico. Simplemente tenían que entrar al arca. Era más sencillo aún. Pero aún así nadie quiso. Pero él no dejó de construir ni de predicar. Ahora bien, ellos actuaron de acuerdo con lo que les había dicho el Creador y pasaron a la acción. Pedro entonces comparó esto al bautismo. Él dijo, así como Noé y su familia se salvaron en el diluvio, por así decirlo, del agua, al construir el arca, dijo, el bautismo los está salvando a ustedes. Eso dijo Pedro a los cristianos, el bautismo. Entonces, lo que uno está haciendo, hermanos, al prepararse para el bautismo, se parece a lo que hizo Noé y su familia para construir el arca. Eso nos va a salvar. Claro, el rescate es el que nos salva, pero para poder acceder a él directamente, uno de los pasos es el bautismo. Por eso dijimos, el bautismo es más que solo sumergirse, es más que solo jugar en el agua, en una piscina, bañarse. Es más que solo eso, tiene un efecto trascendental en el mundo físico y en el mundo espiritual. Ahí vemos la imagen. Antes del diluvio, Noé y su familia fueron fieles y actuaron de acuerdo con lo que habían aprendido. Por cierto, ellos también tuvieron que guardar provisiones, que guardar alimento para el tiempo que iban a estar dentro del arca. Párrafo 15. ¿Qué implica el verdadero arrepentimiento? Se menciona arrepentimiento porque esta es una de las acciones que la persona, el candidato que desea bautizarse, debe tener. Dice, una de las cosas más importantes también es arrepentirnos de corazón de nuestros pecados. Pensemos, el verdadero arrepentimiento es más que solo llorar un poco y confesar nuestros pecados, como hacen en ciertas religiones. Eso no es arrepentirse. Escuche esto. El verdadero arrepentimiento implica hacer cambios, como por ejemplo, dejar de hacer cosas que a Jehová no le gustan, llevar una doble vida, dejar de llevar una doble vida, una vida inmoral. ¿Cuál es esa vida inmoral? Bueno, ya lo mencioné. Alguien vive en adulterio, tiene un amante, está llevando una vida inmoral. Alguien engaña a su esposa o a su esposo, está llevando una vida inmoral. O a lo mejor es soltero, pero cada semana vive en, en fornicaciones, va a antros y luego termina practicando en ese tipo de cosas. Bueno, ahí está, no lo estoy juzgando, estoy poniendo ejemplos, estoy explicando la información. Fumar, drogas, palabras soeces o lenguaje grosero. Entonces, si la persona dice, bueno, sí, yo practico estas cosas y llora porque se siente mal, eso no significa que ya se arrepintió, eso significa que reconoce su pecado, pero ahora el siguiente paso es hacer cambios. Y eso es el verdadero arrepentimiento. Si aún no ha hecho estos cambios, pero sabe que está mal lo que ha estado haciendo, le aclaro, yo no lo estoy juzgando, no me considero mejor que usted, porque parte de ser un buen cristiano es entender que no debemos sentirnos nunca superiores a otros, pero esto nos motiva a seguir esforzándonos por lograrlo. Entonces, eso consiste el verdadero arrepentimiento, darnos cuenta de nuestro pecado y no jugar con el pecado. Con el pecado, con el diablo, jamás debemos jugar. Con eso no se juega. Vamos a quemarnos, vamos a perder. Así que es importante este tema. Vamos ahora al 16. ¿Qué incluye tener una buena rutina espiritual? La rutina espiritual. Note cómo va de la mano. Vamos a abandonar
nuestra vida anterior, el pecado, y lo que vamos a hacer es sustituirlo por una nueva vida, por una rutina espiritual, por una vida espiritual. En vez de ir a antros, vamos a ir a las reuniones cristianas y participar en ellas. ¿Sí? En vez de ir a cometer inmoralidad, vamos a ir a predicar con regularidad. Y notaremos que cuanto más lo hagamos, más lo vamos a disfrutar. Es importante. Aquí hace un paréntesis el párrafo, una exhortación a los jóvenes que si ellos desean bautizarse, no debería ser el motivo hacerlo a la fuerza, hacerlo forzados, obligados, presionados. Tristemente hay jovencitos que sus padres tienen que estar encima de ellos recordándoles. Hay reunión, hay que ir a predicar, pero en realidad lo están haciendo a la fuerza, no porque les nace. Luego crecen y abandonan la congregación y hasta se quejan y dicen, sí, ahí me obligaban a hacer esto y lo otro, pero en realidad, hermanos, no debemos, mientras sean menores de edad, es cierto, es la casa de sus padres, son sus reglas, pero a la hora de dar el bautismo no debería ser obligado. Eso sí debería ser una decisión personal, que le nace del corazón. Otro comentario, al mantener una buena rutina espiritual, está realizando hechos de devoción piadosa a Dios, y es como si le estuviera dando regalos a Jehová. A Jehová le gusta que uno le dé regalos, porque le nacen del corazón, no porque lo están obligando. Así que esto es interesante. Cada vez que vamos a la reunión, cada vez que damos comentarios, que vamos a la predicación, estamos dando regalos a Jehová, sacrificios, por así decirlo. Fortalezca su amor por Jehová. 17 y 18. ¿Qué cualidad le ayudará a alcanzar la meta del bautismo y por qué? Leemos ahora Proverbios 3 al 6. Que el amor leal y la fidelidad no te abandonen. Átalos a tu cuello, escríbelos en la tablilla de tu corazón. Entonces a los ojos de Dios y del hombre conseguirás aprobación y la fama de ser muy perspicaz. Confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Tómalo en cuenta en todos tus caminos y Él hará derechas tus sendas. Claramente, nuestro amor por Jehová, esa es la cualidad. Este amor por Jehová nos va a ayudar a no rendirnos cuando pasemos por pruebas, ataques, persecuciones, incluidas luchas o debilidades personales o hasta recaídas. Una de las cosas que podrían robarnos la paz es, solo voy a comentar esto, está en 2 Timoteo 3:12, ahí menciona que todos los que deseen vivir en devoción a Dios, en unión con Cristo, serán perseguidos. Y a veces, hermanos, podríamos pensar que esta persecución va a llegar solo en la gran tribulación, como vimos en la reunión de entre semana. Estaban los hermanos reunidos, y en eso llegaron los soldados con sus armas, y ahí llegó la persecución. En realidad no, hermanos. La persecución va a llegar de muchas maneras. Oposición familiar, oposición en el trabajo, burlas de los vecinos, de los compañeros, de los familiares. Pero en ocasiones podría presentarse un tipo de prueba, un tipo de persecución que no es muy comentada, porque eso a muchos no les gusta hablarlo, pero es una realidad que si usted lee la Biblia se va a dar cuenta que este tipo de persecución la experimentó nuestro Señor Jesucristo, la experimentó el apóstol Pablo, y esta es cuando somos, por así decirlo, atacados, menospreciados o maltratados por nuestros mismos hermanos de congregación. Y cuando esto pasa, muchas personas, los nuevecitos, se sienten sacudidos y dicen, esto no me lo dijeron que me iban a hacer cuando me dieron mi curso bíblico, así que no, esto no lo acepto, y terminan dejando
la congregación, pero más importante aún, terminan dejando a Jehová. ¿Por qué? Porque no entendieron que su dedicación, que su bautismo, no era para los hermanos, era para el Creador. Y cuando entendemos eso, cuando estamos en sintonía con eso, no importa que sea lo que nos venga, seremos fieles hasta el final, como lo fue Jesucristo, que aunque enfrentó la oposición de sus hermanos de fe, los fariseos, los escribas, los saduceos, los líderes religiosos, él fue fiel hasta el final. El apóstol Pablo estuvo solo en prisión, lo abandonaron, no lo visitaron sus hermanos. Cuando él más los necesitó, hasta empezaron a calumniarlo, a hablar mal de él a sus espaldas. ¿Qué dijo él? El amor del Cristo me obliga a aguantar. Entonces ahí está. El amor por Jehová es una cualidad que no muchos tienen y que una forma de ver si lo tenemos es preguntarnos cómo reaccionaría yo si pasara por este tipo de pruebas. Bueno, ahí está. Era un punto importante, había que explicarlo y que mencionarlo. No estamos solo repitiendo como loritos las respuestas, sino estamos entendiendo lo que estamos comentando, lo que estamos considerando. 19. ¿Qué puede hacer para agradecer lo que Jehová hace por usted? Y tenemos, y punto interesante, Gálatas 2:20, estoy clavado al madero con Cristo. Ya no soy yo el que vive, sino que es Cristo el que vive en unión conmigo o en mí. Así es, la vida que ahora vivo en este cuerpo, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. ¿Qué podemos hacer entonces? Lo primero es agradecer a Jehová. Pensemos todos los días, ¿cómo me muestra hoy Jehová que me ama? ¿Puedo caminar? ¿Puedo respirar? ¿Tengo comida? ¿Tengo techo? ¿Tengo una cama? ¿Tengo familia? Son muchas razones para darle gracias a Jehová. Muchos no tienen ni la mitad ni la tercera parte de lo que nosotros tenemos. Realmente tenemos mucho para estar agradecidos con Jehová, en vez de darlo por sentado y pensar, sí, sí, lo tengo, pero siempre lo he tenido y siempre lo tendré. Eso es ser arrogante, soberbio y orgulloso. El dar por sentadas las bendiciones, las cuales tenemos ahora y somos afortunados por tenerlas. Hay muchas personas en los hospitales, y muchos otros pasando carencias, y si viviéramos o viéramos la historia de ellos, nos daríamos cuenta de lo afortunados que somos. Cuando le oremos, démosle gracias a Jehová por esas cosas en concreto. Ver todo esto y preguntarnos, porque no se trata solo de recibir, sino también de dar. Quiero mostrarle a Jehová que yo también lo amo. Su amor por Él nos ayudará a resistir cualquier tentación, cualquier ataque, cualquier prueba, persecución, hostilidad, y enfrentarnos con éxito a los problemas y a seguir con nuestra rutina espiritual. Aquí vemos una hermana joven que le está dando gracias a Jehová por lo que le ha dado, su hogar, un hermoso día, su vida, la creación de Jehová frente a ella y una hermosa ave, y el poder verla, el poder disfrutar de esa armonía, es algo que ella le da gracias a Jehová. Y esto es interesante, ya que muchas personas son indiferentes a esto, no disfrutan de la armonía con el día, con la luz del día, con la naturaleza, con los animales. Muchos destruyen la naturaleza, maltratan a los animales y no disfrutan de esa armonía ni lo agradecen. Pero el poder disfrutar de la naturaleza, el poder disfrutar de los animales, del hermoso día, es un regalo de Jehová y lo agradecemos a Él también. Párrafo 20. ¿Qué implica dedicarse a Jehová y por qué es tan importante esta decisión? Dedicarse a Jehová implica hacer una oración en la que uno le promete al Creador que le servirá en las buenas y en las malas toda la vida, en este sistema y por supuesto en la que viene también. Es una promesa que solo se hace una vez en la vida.
Otro punto, ¿por qué es tan importante esta decisión? Porque esto nos da la maravillosa oportunidad de pertenecerle para siempre a Jehová. Es como un sello en sentido espiritual. Y esto, hermanos, es porque es algo interesante. Hay hermanos que a veces están en medio de gente, sea en el supermercado, en el transporte público, en la calle, etcétera, etcétera. Y los hermanos cuentan, los hermanos que están en integridad, que viven una vida apartada, santa a Dios, ellos pueden sentirse, quizá les ha pasado a ustedes, pueden sentirse diferentes, que ellos no estamos, por así decirlo, vibrando, que no estamos andando como las personas a nuestro alrededor. Y no es que nos sintamos superiores o mejores que ellos, pero nos damos cuenta que no estamos en esa misma dirección que ellos. Nos sentimos raros, diferentes, que no estamos como en la misma corriente, por así decirlo. Entonces, esto es importante. Alguien que no ha progresado, que no alcanza este aprecio por lo espiritual, no lo va a entender. Pero era así también como se sentían los discípulos, los apóstoles, y por supuesto esto nos motiva a predicar, pero nos damos cuenta, como dice la Biblia, la diferencia que hay. Repito, no es que nos sentimos mejores, ni los únicos, ni superiores, pero nos damos cuenta que hay una diferencia. Y la dedicación es algo muy serio, pero recordamos que entre todas las buenas decisiones que uno puede tomar, esta es la mejor, servirle a Jehová. El diablo y sus agentes, porque el diablo tiene agentes de carne y hueso que usted los mira y parecen seres humanos, pero en realidad son agentes de él, van a intentar acabar con su amor y su fe por Jehová y por Jesucristo, para que usted deje de servirle, sea la razón que sea. Me vieron mal, me trataron mal, no me saludaron, me vieron feo, la razón que sea. El objetivo es dejar desconectarnos de Jehová, que nosotros solitos no salgamos, como intentó hacer con Jesucristo, que Jesús le dijera, ¿sabes qué? Por mi regreso al cielo, no vale la pena, estos humanos no merecen nada, por mi regreso allá donde estaba. Eso es lo que el diablo quiere hacer con usted y conmigo, pero no permitamos que se salga con la suya. Cuando sintamos que ya no podemos más, cuando sintamos que no vale la pena o que tal vez fue una mala decisión, en ese momento recordemos a nuestro Señor Jesucristo, miremoslo a Él en el madero, por así decirlo. Claro, Él ya no está en el madero, pero recordemos que Él pasó por ese madero y recordemos, Él aguantó, Él fue fiel hasta el final y nosotros no estamos viviendo ni la tercera parte de lo que Él vivió. Así que esto nos impulsa, nos recarga, nos obliga, por así decirlo, a ver, dice la Biblia, mantengan su mirada fija en el agente principal y perfeccionador de la fe, Jesucristo. Miremoslo a Él, no miremos a nuestro alrededor, miremos al frente, a Jesús. Miremoslo porque sólo así podremos seguir, podremos, por así decirlo, caminar sobre el agua de estas pruebas. Recordemos el ejemplo de Job, todo lo que él vivió. Jamás diré que ustedes tienen razón, hasta que muera no renunciaré a mi integridad. Job 27:5. Vamos ahora al 21. ¿Por qué decimos que el bautismo es solo el comienzo? El bautismo no es la meta final. El bautismo, por así decirlo, es que la persona formalmente está inscrita en la carrera de la vida y que está lista para empezar a correr. No es una carrera de competencia, sino de resistencia. Es el comienzo de una vida sin fin, sirviendo a Jehová. Será un día inolvidable, pero es solo el comienzo. Que nuestro amor por Jehová y su Hijo nunca deje de crecer. Cuando sintamos que ya no podemos más, en ese momento cerremos nuestros ojos y miremos, visualicemos en nuestra mente al agente principal y perfeccionador de nuestra fe, Jesucristo. Imagine a Jesús con su túnica
caminando frente a usted y usted está pensando, Él es mi maestro, lo estoy siguiendo a Él, no importa a dónde vaya, mi misión es seguirlo fielmente a Él. Y eso, hermanos, nos va a elevar a un siguiente nivel y nos va a ayudar a sobreponernos a las pruebas. Claro, no debemos hacerlo solo. Eh, si tenemos a alguien de confianza que nos va a entender y no nos va a juzgar, apoyémonos también. El peor consejo que alguien puede darle a otro es abandonar a Jehová. Pero en ocasiones podría funcionar si las pruebas adentro son tan insoportables como hizo Pablo y Bernabé. Un cambio de ambiente, un cambio de congregación o de grupo, mientras las cosas se estabilizan. Bueno, ese ya es otro tema. Vamos ahora a las preguntas de repaso. ¿Cómo lo ayudarán los siguientes pasos a prepararse para el bautismo? Número 1. Seguir aprendiendo de Jehová. Ya vimos, llegar a conocer al Dios verdadero es un proceso continuo, no automático ni instantáneo. Seguiremos aprendiendo de Él incluso en el nuevo mundo, y esto redunda en que más nos acerquemos a Él. No conformarnos o estancarnos solo con lo básico. Debemos profundizar. Y no se trata solo de acumular datos, sino de tener fe y amor por Jehová. Número 2. ¿Cómo nos ayudará a actuar de acuerdo con lo que aprendemos a prepararnos para el bautismo? Bueno, recordamos el ejemplo de Noé. Él no solo escuchó que venía un diluvio, él puso manos a la obra y construyeron un arca y entraron en ella, porque él pudo haberla construido y quedarse afuera, por nostalgia, por pena, etcétera, etcétera. Así que esto en nosotros implica construir nuestra espiritualidad, nuestra arca, por así decirlo, arrepentirnos de corazón, abandonar malas costumbres o una vida inmoral, y sustituirlos por una vida espiritual, por una rutina espiritual. Y esto incluye la predicación y las reuniones cristianas. Y número 3, ¿cómo lo ayudará a fortalecer su amor por Jehová, prepararse por o para el bautismo? En nuestro camino espiritual, ya lo mencioné, vamos a experimentar ataques externos y hasta internos. Hermanos, no me ataquen si yo estoy mencionando ataques o pruebas aún dentro de la congregación. Lo estoy diciendo con propiedad. Si leemos la Biblia, nos daremos cuenta que nuestro Señor Jesucristo lo vivió. El apóstol Pablo lo vivió. Los discípulos lo vivieron. Ana, la madre del profeta Samuel, lo vivió. Así que en tiempos bíblicos, incluso Job vivió esos ataques, esa incomprensión, esa hostilidad, esa falta de apoyo, de empatía de nuestros mismos hermanos de fe. No es algo que hasta ahorita se está viendo, es una constante que se observa en tiempos bíblicos. Como lo sabemos? Porque así lo dice la Biblia. Leemos la Biblia y como la leemos, entendemos de lo que estamos hablando. Así que, y yo lo menciono, quiero hacerles la aclaración, porque generalmente estamos preparados para soportar los ataques externos. Entiéndase, persecución de gobiernos, de la policía, de los enemigos, de opositores. Generalmente esa oposición la entendemos. Estamos preparados, estamos programados, por así decirlo, para aguantarla, para sobrellevarla. Pero cuando los ataques, las pruebas, vienen de adentro de la congregación, eso nos derrumba, eso nos bota, eso nos sacude, porque no estamos preparados para soportar ataques, traiciones, parte de nuestros mismos hermanos. Se supone que eso no debería de pasar. Lo triste, y es la realidad, eso es lo que muchas veces pasa, y muchos terminan abandonando la congregación porque no estaban preparados para ese tipo de ataques. Pero hoy lo vimos, nuestro amor por Jehová va a ser esa arca, ese salvavidas que nos va a ayudar a seguir al frente, fieles hasta el final, a no rendirnos, sino siempre mantener nuestro amor por Jehová. Hermanos, llegamos al final. Si el video les gustó, muchas gracias por estudiar con nosotros. Los invito a
suscribirse si aún no lo han hecho, a dejar su like, a seguirnos en nuestra red social, en nuestra página de Facebook también. Y nuevamente, gracias por estudiar con nosotros. Ahora vamos a enviar saludos cordiales a Ana Mar Perla, Patricia Ramírez, Esperanza Ríos Román, Cedit Maldonado. Muchísimas gracias por su apoyo al canal. Que Jehová les bendiga, les prospere grandemente, les cuide a ustedes y a sus familias. De todo corazón, muchas gracias. Entonces, también queremos saludar a nuestros siguientes hermanos. Ovilma Martínez, Nancy Arroyo, Melba Riquelme, mucho ánimo, hermana Melba, le envío un gran abrazo a la distancia. Está pasando momentos difíciles. Oramos por usted. Aférrese a Jehová como siempre lo ha hecho. Lamentamos que esté pasando esta situación. La queremos mucho y nuevamente gracias por mantenerse fiel. Hermana Patricia Peña, también muchas gracias. Hermana Leticia Cortés, muchas gracias, hermana, por su apoyo cada semana. Y Dania Costa Martínez, Margarita Martínez, Lupita Pietri, gracias, querida hermana, por su apoyo también. Le envío un gran abrazo. Saludamos a Elena Castillo, John Cari, Carmen Martínez, Sergio Andrés. Saludamos a Germán Vega de Colombia. Bueno, aquí dejan algunos comentarios. Todo comentario que sea una falta de respeto, un insulto, esa persona va a ser borrada. No vamos a permitir que vengan a dejarnos cosas ofensivas. Eso se lo pueden llevar ellos. Es de ellos, no es de nosotros. Por tal razón, comentarios que ofenden, que insultan, faltan al respeto, son completamente retirados. Como dije, eso les pertenece a ellos, se lo pueden llevar. No lo vamos a dejar aquí porque es de ellos. Saludamos también a Sergio Andrés Vicente, Maritza Peregrino, Nelly Restrego, Melba Riquelme, Conchita Rodríguez. También saludos a la hermana Laura Madrigal, Julia Samaniego de California, Verónica Martínez, Benigno Alarcón, Aureliano de la Cruz, Mariel Luna, Ivans de Ecuador, Jacqueline Fuenmayor de Caracas, Bel Norel, muchas gracias, Jaime Pérez, Jessica Huerta, la felicitamos, Carmen Martínez, José Ellsworth, también a Germán Vega, Bel Norel, Alexander Espinosa, Marta González, muchas gracias, hermana Marta, Casimiro Mans de México, Rosa Arredondo, Maritza Suárez, Zoila Hernández de Cuba. Un gran saludo, hermana, le envío un gran abrazo a la distancia. Luz Ángela Parra, Lourdes María Fandino, así también Teresa Ortiz Mena, María Villa. Muchas gracias, hermana Villa. Pronto se va a bautizar, la felicito, siga adelante. Esperamos que esta información sea de su beneficio y mucho ánimo. Muchas gracias a todos también por animarla. María Violeta de la Cruz Sánchez, María Rojas, Sandra Zamudillo, Alicia Araujo, Alexander Espinosa, Flor Mondragón, Paulino Carranza. Saludamos también a Lucía González de República Dominicana, José Iván Sepúlveda, Luz Ángela Parra, Teresa Ramírez, Sarita Dable también. Y me da mucho gusto. Lamento mucho la pérdida de su padre, hermana Sarita. Realmente no hay palabras para describir lo que se siente, pero yo le agradezco sinceramente su comentario y que Jehová la siga ayudando, hermana, en este proceso. Cada día a la vez es un día a la vez y nos queda esa esperanza de volvernos a reencontrar con nuestro ser querido. Sin embargo, nos duele, es porque somos humanos. La diferencia es que tenemos la esperanza de la resurrección, pero nos sigue doliendo. Debemos vivir ese duelo.
no juzgarnos, sino apoyarnos y comprendernos. Así que muchas gracias por su comunicación. Saludamos también a Gladys Ramos, Margarita Cáceres, Natividad Flores, Lorena Orellana Murgas, muchas gracias hermana Murgas, Jaime Pérez Ávila y Maritza Peregrino. Muchísimas gracias a todos por sus comentarios, hermanos, nos animan mucho. Les envío un gran abrazo a la distancia, que nuestro Padre Jehová les siga bendiciendo, prosperando, cuidando. Nos despedimos de ustedes y hasta una próxima transmisión.